la iglesia para llevarnos a estas bodas, a esta celebración, hermano. Y hoy yo quisiera predicar bajo el tema invitado a ministrar la palabra del Señor, y ha sido de una manera maravillosa, porque me siento honorable, hermano. Es un privilegio para mí estar aquí, porque esto es un invitado, alguien que fue llamado, fue convidado para participar, para estar presente en un lugar donde se va a celebrar una actividad, un evento, hermano. Por lo general, usted no invita a cualquier persona a un evento. Usted se va a casar, usted invita a las personas cercanas. A veces quisiera invitar más, pero como está la situación, pues ya a veces tenemos que seleccionar. No porque no sean importantes los demás, pero por un asunto económico. Pero para Dios no hay problema económico. Dios puede invitar al mundo entero y aún así hay espacio y hay con qué regocijar y gozarnos en Él. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Quizás nosotros tenemos limitaciones, pero en Dios no hay limitaciones. ¿Sabe? Y un invitado de honor es alguien especial. Es alguien que cuando llega al lugar donde lo invitaron, salen los anfitriones a recibirlo. Si no sabe llegar, lo mandan a buscar, le dan la dirección, le dan las pautas. Tratan de que cuando llegue se siente a gusto, se siente cómodo, se siente feliz. Aleluya. Y de eso vamos a hablar hoy, de un invitado de honor, porque hoy Dios me ha entregado invitaciones de honor para personas que están aquí presentes. Aleluya. Y esto no es una coincidencia que la hermana habló de la cena del Señor allá arriba, hermano. Quizás en Apocalipsis no te dan los detalles de esa cena, pero cuando tú te vas a Mateo, te encuentras que te dan detalles, hermano. Y nosotros los que comemos mucho, nos vamos a dar banquete ese día. A los que nos gusta la carne, el Señor dice que ya los animales gordos, hermosos, están preparados para esa gran cena, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo pediré perdón antes de comer, porque yo voy a comer, hermano. En el nombre de Jesús, esa cena yo no me la pierdo, hermano. Hay gente que no se pierde cosas en el mundo, pero hay gente que si no se apercibe, en esta mañana se van a perder de esa gran cena. Aleluya. Todo va a depender de que reciban la invitación que Dios tiene. Aleluya. ¿Sabe? Jesucristo, que hoy, como les hablaba, se conmemora su resurrección, a través de su muerte y de su sacrificio, nos ha extendido esa invitación a nosotros para este gran evento, hermano. No sabemos si fue hoy, si fue ayer, porque los días no son precisos en la Biblia, pero de lo que sí hay garantía es de que Cristo murió y resucitó y de que vuelve pronto. Muchos quizás se han dejado engañar por el enemigo y los afanes, los procesos, le han quitado la visión del blanco soberano que es Cristo, de aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Y muchos se han conformado con migajas, con pequeños momentos de felicidad, y se sienten bien porque consiguen ciertas cosas en el mundo que dicen: Dios me ha bendecido. Sí, Dios te ha bendecido, porque todo lo que acontece en la tierra, Dios tiene el control. Ni una hoja cae de un árbol sin que Dios no lo sepa, hermano. Y aunque hay muchas bendiciones que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte del enemigo para entretenernos, lo cierto es que Dios la permite en nuestra vida. Porque en todo eso Dios se glorifica, hermano. Y Jesucristo está hablando con los fariseos. Fue invitado, escuche bien, dice en ese capítulo de Lucas que Jesucristo fue invitado a comer con un fariseo, hermano. Alguien que no era de la fila del cristianismo, sino que era una persona que aparentemente estaba siendo tocado por el Señor. Porque cuando usted invita al maestro a su casa, cuando usted le dice a un hermano: visíteme porque yo quiero que oren por mi familia, es porque Dios lo está tocando, es porque Dios está trabajando con usted. Aleluya. Y este hombre, este fariseo, invitó a Jesús a su casa. Pero en medio de los que estaban ahí en esa invitación, también estaban los que perseguían a Jesús.
los que estaban acechando al maestro para ver si se equivocaba, para ver si cometía un error. Así como nosotros caminamos en el mundo y la gente, el mundo está pendiente para ver si nosotros cometemos un error y luego decirnos, pero yo no soy cristiano. Porque el enemigo quiere quitar el testimonio de nuestra vida para que el propósito y el llamado que Dios tiene en nosotros no tenga impacto en aquello que todavía está viviendo en tinieblas. Y en medio de esto Jesús, conociéndolo todo, porque Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe lo que estamos pensando ahora, Dios sabe lo que vamos a pensar mañana. Dios conoce todas las cosas y Dios se dio cuenta que había gente ahí que lo que estaban era acechando para ver si Jesús cometía un error. Dice que había un hombre enfermo, una persona que tenía hidropesía, una enfermedad que hace que se le inflame la piel, el rostro a la gente. Y esta persona estaba puesta ahí. Hay algunos estudiosos, algunos eruditos que dicen que esa persona lo llevaron a propósito para tentar al Señor, porque era día de reposo. Querían ver si el Señor fallaba, pecaba, porque todavía Satanás, a pesar de que conoce la palabra, él no ha entendido el propósito de la palabra. Él pensaba que si hacía que Jesús hiciera algo el sábado, el día del reposo, iba a hacer que el propósito de Dios aquí no se cumpliera. Y él no sabe que Dios está por encima del sábado. Dios está por encima de tu enfermedad, de tu problema, de tu situación. Y Jesús, sabiendo lo que acontecía, le dice, ¿es lícito sanar el día sábado? Y nadie se atrevió a decir nada, porque cuando usted habla de parte de Dios, el diablo tiene que cerrar la boca. Y dice que sanó al hidrópico y el hombre lo despidió y se fue. Pero luego se da cuenta que en medio de la actividad hay mucha gente que se está preocupando por sentarse adelante, por estar en la primera fila, en los primeros lugares, hermano. Algo muy practicado por la humanidad. A la gente le gusta siempre estar en los primeros lugares. A la gente le gusta ser reconocido, le gusta ser, como dice, apantallado, hermano. Es algo que está en nuestra carne, porque el pecado entró por un hombre, y así mismo el pecado se ha quedado morando en esta carne pecaminosa. No importa cuán ungidos seamos, no importa que estemos en la fila del Señor, la carne siempre se va a querer levantar. Aquí Dios no está llamando gente a la perfección, sino gente que quieran ser perfectos en Cristo. A veces hay amigos que quieren venir a los caminos del Señor, pero caemos en el error de venderle un evangelio de perfección. No, el evangelio es perfecto, nosotros no somos perfectos. Él nos va a ir perfeccionando. Cuando yo no conocía del Señor, yo le decía, cuando ya yo estaba como entendiendo que Dios me estaba llamando, yo decía, Señor, yo voy para el evangelio, déjame resolver unos cuantos problemas que yo tengo. Y cada vez que pasaba el tiempo, en vez de resolver los problemas, lo que hacía era que me ahogaba más en los problemas, hermano. Y un día prendí una emisora y estaba escuchando a este predicador, Ezequiel Molina Rosario, hermano. Y de repente sacaron a Ezequiel Molina Rosario de la radio. Escuche bien. Y el que me estaba hablando ya no era Ezequiel Molina Rosario, era el Espíritu Santo que me estaba hablando a mí. Y el Espíritu Santo me decía, ¿tú crees que vas a poder resolver tu problema? Déjame decirte que yo te estoy esperando con todo el problema. O sea, yo estoy diciendo que no era el predicador que estaba hablando, era el Espíritu Santo que me estaba hablando, como lo está haciendo en esta mañana con algunos de los que estamos aquí presentes. No podemos esperar resolver nuestro problema. La invitación está ahí, esperando con nosotros para ir a esa gran boda, a esa gran cena que Dios tiene para nosotros. Y Dios fue tratando poco a poco, hermano. Y yo decidí venir con mi problema. No se lo voy a contar, no ahora, porque si no, entonces se va a extender demasiado el problema. Ya en otra ocasión le contaremos. Pero lo cierto era que era un problema grande. Pero el Dios que nosotros servimos es todavía más grande que el problema. Aleluya. Y mucha gente no entendía el propósito de Jesús aquí en la tierra, hermano. Y lo cierto era que Jesús estaba llevándole una invitación de honor a aquellos que estaban en esa actividad, aquellos que lo estaban siguiendo. Porque mucha gente sigue a Jesús, pero lo sigue muchas veces por las bendiciones, por lo que Jesús puede hacer por ellos. Y no entienden que hay cosas que son pasajeras, pero Dios nos está ofreciendo una vida eterna. Gloria a Dios.
Y Jesús empezó a enseñar a las personas que estaban ahí para que entendiesen que el Dios que él servía era más grande que el sábado, que era más importante el amor, la misericordia, que el legalismo, que las tradiciones de los hombres, hermano. Era más importante que las almas vinieran a Cristo, que las juzgáramos, que las enjuiciáramos, hermano. Y muchas veces lo alejamos en vez de traerlo, porque traemos juicios humanos y Dios está trayendo su amor derramado. Jesús es el único que no tuvo que hacer un armamento, un arsenal de armas para conquistar los corazones del mundo, sino que con el amor ha transformado y tiene un ejército de hombres y mujeres sirviéndole para la gloria de Dios. Aleluya. Muchos ofrecen grandes riquezas para que le sigan. Los políticos, por ejemplo, para poder subir donde están, tienen que hacer muchas promesas que la mayoría no cumplen, porque solo lo hacen para poder subir. Pero el Cristo que yo hoy te vengo a hablar, te vengo a predicar, te está ofreciendo una invitación de honor para ti, para tu familia. Aleluya. Pero en medio de este debate que está atravesando el Señor Jesús con los fariseos, con los escribas, con los que lo están acechando, alguien movido por el Espíritu Santo, que quizá humanamente nosotros digamos, podamos pensar, bueno, esa persona que habló ahí, parece como que vio que los ánimos se estaban encendiendo, vio que a Jesús lo estaban atacando y vio que Jesús le está respondiendo por la palabra y dijo, aquí se va a dar un problema. Y dijo, escuche bien, vamos a leerlo textualmente, dice en el versículo 15, que esa persona dice, estaba oyendo lo que Jesús estaba hablando y lo que estaban hablando los fariseos, dijo, esto es uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. O sea, era como una forma de romper el hielo. Es como cuando usted ve que los gentes están encendiendo, gloria a Dios, y usted se mete, aleluya, vámonos para la obra. Y trata como de que eso se rompa ahí. Este hombre quiso como que romper esa negatividad de aquellos que no estaban entendiendo el propósito de Jesús en medio de esa celebración en el que a él lo habían invitado. Bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos, hermano. Aquí nosotros comemos, miren, como dicen los dominicanos, por pipa. Y mientras más comemos, más hambre nos da. Es la única enfermedad que usted nada más puede calmarla por un plato. No hay un medicamento que le quite el hambre de por vida, a menos que no lo elimine, que no lo mate, que no le hagan una eutanasia. Y usted muera porque quedó sin hambre. Y puede que se haya ido con hambre espiritual. Entonces, allá en el cielo dice, bienaventurado, dichoso, hermano, es aquel que luego que falta de esta tierra pueda comer pan en el reino de los cielos. Entonces Jesús, al darse cuenta, le empieza a contar una parábola a los que están ahí presentes. Yo quiero que usted preste atención, en especial las personas que todavía no han dado el paso de conocer a Cristo. Hermano, esto no es un asunto de convencer a nadie, hermano. Esto es un asunto de presentarle en una bandeja de plata la invitación que Dios tiene para cada uno de ustedes. Jesús le cuenta una parábola que dice lo siguiente, hermano. Dice, entonces Jesús le dijo al hombre, hizo una gran cena, que fue la cena que vimos en Apocalipsis, hermano. Algo literal, algo que se va a dar real, hermano. Dice, y convidó a muchos, es decir, le extendió la invitación a muchas personas, hermano. Cuando la Biblia dice que convidó, está hablando en tiempo pasado. Está diciendo que la gente a la que él invitó aceptaron la invitación. Son gente que están sentados en la iglesia, son gente que están sirviendo al Señor. Pero vamos a ver que hay cosas que pueden hacer que se nos olvide que tenemos una invitación. Pero que Dios le está hablando a los amigos, pero también nos está hablando a nosotros. Y cuando yo le cuente ahorita lo que Dios me mostró, mi hermano, te va a quedar sorprendido, porque yo quedé pasmado. Yo quedé pasmado, hermano. Aleluya. Dice que convidó a muchos y aceptaron la invitación. Le dijeron, yo voy a estar ahí. Es como mucha gente que usted dice, varón, yo lo espero a las 7. Sí, ahí a las 7 yo estoy. Y usted se queda esperando. No se aparece a las 7. Sigue diciendo, aleluya. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, es decir, a la gente que ya había aceptado la invitación.
Porque cuando Cristo venga va a llevar primero lo que murieron en Cristo. Aleluya. Hay que entonces ver si vamos a estar preparados, vestidos para esa gran boda, para esa gran cena, hermano. Venid que ya todo está preparado. En la antigüedad había un protocolo para las actividades. Y era que se armaba una actividad y se le notificaba a las personas que estaban invitadas a actividades que ya las cosas estaban listas. Era como para que no pasara como aquí, que a veces usted le invita a una actividad y usted llega a las 7, la actividad a las 7, y usted llega a las 7 y son las 9 y no ha arrancado la actividad. Y usted ya está como, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces nos falta planificación, hermano. Y en Dios las cosas tienen un orden, en Dios las cosas tienen que ser ordenadas, hermano. En nuestra casa las cosas tienen que ser ordenadas. Es un principio que debemos de practicarlo. Esto no es un asunto de intelecto, no es un asunto de costumbre, tradición. Y dice que fueron avisados, escuche bien, y todos a una comenzaron a excusarse, hermano. Porque el varón me invita a la actividad y yo puedo presentarle una excusa al varón. Y dicen por ahí que después que se inventan los cuentos, todo el mundo queda bien. Pero también la Biblia enseña que Dios no puede ser burlado y a Dios no le podemos poner excusas. Aleluya. No importa cuán bien manejemos las palabras, de forma tal que podamos creer que vamos a engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Y estos hombres empezaron a excusarse delante de su Señor, delante de aquel que lo había escogido, que le había dado el privilegio de que participaran de esa gran boda, que eran invitados de honor, personas escogidas, elegidas, seleccionadas. Y el primero le dio la siguiente excusa, escuche bien. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy en día y por la cual se está perdiendo mucha gente es que está más preocupado con las cosas, las propiedades, los bienes materiales, que buscar la presencia y el rostro de Dios en la vida eterna. La Biblia enseña de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros tener muchos millones en el banco si no lo vamos a gastar todo? ¿De qué me vale a mí tener una casa muy grande, muy espaciosa, si al final voy a estar solo en esa casa? Entonces, ellos están diciendo: he comprado una propiedad y voy a revisar. Hermano, póngase a pensar un poquito. Yo acabo de comprar una propiedad, por ejemplo. Doy gracias a Dios porque me ha bendecido y he podido comprar mi casa. Pero ya yo fui y vi la casa antes de comprarla. Pero esta gente le está diciendo al Señor que ellos van a ir a que la han comprado y entonces van a revisarla. O sea, ellos mismos se contradicen. Pues si ya tú la compraste, es porque ya tú la revisaste, ya tú la viste. Entonces le están poniendo una excusa barata al Señor. Y muchas veces le ponemos excusas baratas. Es que yo estoy muy ajetreado, tengo muchos compromisos, tengo muchas deudas. Y se olvidan de que Dios que nosotros servimos es el dueño del oro y de la plata. Y que no importa la deuda, cuán grande es. Si Dios dice: yo pago tu deuda, ya tú no debes. Aleluya. ¿Cuántos testimonios no hay de personas que van a los bancos a pagar un poco de algo de lo que deben y cuando van le dicen: ya su deuda fue saldada? Dios creó todo lo que existe por la palabra. Dios puede decirle: banco, ahí está lo que te debían mi siervo y mi sierva, y hacer los papeles, y eso está pago, hermano. Pero a veces estamos enfocados en las propiedades, hermano, en las cosas que no son malas en sí mismas. Lo que pasa es que la ponemos en primer lugar, primero que Dios, hermano. Primero Dios, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, hermano. Entonces no hay casa, no hay bien, no hay propiedad que esté por encima de Dios, hermano. Dios no aguanta esa excusa. Aleluya. Vamos a ver la otra excusa
de otro grupo de personas que le presentaron al Señor. Dice así, gloria a Dios. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me expulses. Los afanes, hermano. Los trabajos, hermano. A veces estamos más apegados a los trabajos, a los afanes del día a día, que a las cosas del Señor, hermano. Nuestra hermana hablaba ahorita de que tenemos que levantarnos, de que tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros, hermano. Y déjeme decirle que dar esa palabra en una iglesia no es fácil. Porque no todo el mundo la recibe, hermano. A veces nosotros creemos que estamos, como dicen por ahí, prendidos en Dios y tenemos el hacho apagado delante de su presencia, hermano. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y no la estamos haciendo bien, hermano. Hay un predicador famoso en la Biblia que se llama Apolos. Los hermanos de fe quizás lo han oído hablar. Que era un hombre elocuente, un hombre que predicaba la palabra con mucha efusión. Y Apolo estaba predicando de tal manera, hermano, que mucha gente venía a las almas de Cristo, venía a los pies de Cristo. Y dice que unos hombres llamados Priscila y Aquila lo escucharon y lo tuvieron que llamar aparte y decirle cómo eran verdaderamente los caminos del Señor. Porque no importa cuán bueno nosotros creamos que sea, la más uno solo bueno que se llama Dios. A Jesús le dijeron, maestro bueno, él dijo, no, bueno es mi Padre. Aleluya. Entonces, este otro grupo de personas estaban presentando los afanes del trabajo, del día a día, para no venir a la invitación que le había hecho el Señor, hermano. ¿Sabe? Dios, conociendo la humanidad, cuando creó todo, dice que programó un día para adorarle, hermano. Porque Dios sabía que la gente iba a trabajar, que iba a tener que vivir de su sudor, hermano. Y dice que un día Él lo cogió para que adoren al Señor. Pero hay gente que ni un día quiere adorar al Señor, hermano. Hay gente que es remolque, que a veces quieren venir a la congregación, hermano. Y a veces están ahí, están como dice el dicho, estoy aquí pero no soy yo, hermano. Y no, tenemos que amar al Señor en espíritu, cuerpo y alma. Aleluya, no podemos estar en el cuerpo aquí, nuestra mente está afuera. Gloria. Entonces, pásale cada día su propio afán, hermano. Usted puede servir al Señor y puede trabajar. Aleluya. Si hay alguien comprensivo de Dios, en los trabajos usted tiene que entrar a las 8. Si usted no entra a las 8, le pueden permitir par de días que usted entre a las 8:15, 8:20, pero fácilmente que lo mochan. Varón, mire, su contrato terminó. No, lo que pasa es que hay una reducción de personal, no es que usted estaba llegando tarde. Hay algunos que te lo dicen, no es que usted no llega temprano, hermano. Pero el Señor es misericordioso con nosotros, hermano. Y es paciente, hermano. Y nosotros dejamos la cosa como para Dios, como para cuando tengamos tiempo después de nuestro tiempo. Y no es así. El tiempo es de Dios, hermano. Y los amigos que me están escuchando tienen que entender que por más tiempo que tengan allá afuera, por más bien que ellos se sienten, hay un momento donde van a necesitar del tiempo de Dios para seguir caminando, para seguir viviendo, hermano. Entonces los afanes tenemos que ponerlo a un lado y poner a Dios primero. Esta gente decidieron no ir a esa invitación porque estaban en los afanes, hermano. Y así hay mucha gente que por los afanes no han venido a los caminos del Señor. Aleluya. Pero vamos a ver que hubo otro tercer grupo que también se cruzaron del Señor. Dice otro, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, hermano. ¿Sabe? El matrimonio fue instituido por Dios. Dios se dio cuenta que Adán estaba solo y creó la mujer. No. Ya Dios tenía que crear la mujer. Si usted lee Génesis detalladamente, se da cuenta que Dios precreó las cosas y luego las formó. Lo que pasa es que primero Dios creó a Adán para que Adán entendiese el propósito aquí en la tierra. Luego creó a Eva. Por eso cuando Satanás vino a atacarlo, Satanás no fue donde Adán. Porque Adán tenía claro lo que Dios le había dicho. No era que no iba a fallar, no, pero era más difícil.
Entonces fue donde Eva y hizo que Eva fallara, pero entonces luego fallaron los dos. Entonces Dios hace la creación con un propósito en específico. Pero el matrimonio también la Biblia enseña que no puede estar por encima de Dios. Y más adelante vamos a ver que Dios establece ciertos principios en el matrimonio. En la carta de los Efesios Dios habla de cómo debe ser un matrimonio. Pero hoy en día la gente se casa y está más pendiente del esposo, de la esposa, que de las cosas de Dios. Está más pendiente del hogar, de la casa, de que si se ve bien, que si la cortina combina, que si los muebles son bonitos, que si los míos son más viejos que de la vecina. No. Dios te está diciendo en esta mañana, yo estoy primero y luego está el matrimonio, luego está la casa, luego están los guardias, luego está la decoración. Ahora te digo, es una casa bonita cuando tu templo, tu santo espíritu está feo. Y ese era uno de los problemas con los fariseos, porque los fariseos andaban bien elegantes, con las túnicas, las piedras, el esposo, con todas las cosas. Y como decía Jesús, sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están putrefactos, tienen cáncer espiritual. Aleluya. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre estas excusas. Gloria a Dios. Y lo quiero leer de aquí, hermano, porque es importante que la gente entienda que cuando nosotros damos la palabra, no la damos de nosotros, la damos de la Biblia. Es muy bonito, yo me paro ahí, yo le doy una elocuencia con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo me respalda, no porque yo soy sabio. Pero cuando usted lee la palabra desde aquí, la gente no tiene excusa de decir, no, fue el que se lo inventó, no, eso está en la Biblia. Sigue diciendo la palabra. Vuelto al cielo, hizo saber estas cosas al Señor. El cielo fue y le dijo, no, la gente que tú invitaste, que te dijeron que sí, ya no vienen. Y dice que el Señor se molestó. Hermano, mire, yo puedo molestar al varón, el varón se quilla conmigo, pero no va a pasar nada. Pero cuando usted molesta a Dios, preocúpese. No hay una cosa que mire, que tenga que darle más temor a un humano cuando Dios está molesto con usted. Porque no es que Dios te va a agarrar y te va a hacer algo Él, es que Él va a quitar su gracia y el enemigo de la justicia que está detrás de ti para acabarte, va a comer con su dama contigo. Y por eso hay mucha gente allá afuera que tú ves que tú dices, pero ¿qué es lo que le pasa a esa familia? No es que la gracia de Dios, ellos la sacaron de su casa y creyeron que con su propia fuerza podían enfrentar al mundo. Aleluya. Sigue diciendo la palabra que Dios se molestó y entonces dice, ve por las calles, invita a los cojos, los mancos, los ciegos, la gente que la gente desecha, la gente que la gente ya no quiere, la gente que no invitan, hermano. Porque más adelante vamos a ver que hay una palabra para todos nosotros. Cuando nosotros hacemos actividades, invitamos a nuestro canchachán, a nuestro amigo, pero ¿cuánto hacemos una actividad para invitar a los que están pasando hambre allá afuera? ¿Cuánto hacen una actividad para bendecir a los que no tienen nada? ¿Cuánto hacen una actividad para sanar, para libertar a aquellos oprimidos? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y sigue diciendo la palabra que luego de que él invitó a todas estas personas, para que lo vamos a resumir, para no extenderlo mucho, dice que el cielo le dijo, aún quede espacio. Y ahí están las personas que todavía no conocen el Señor. Aún hay espacio para ustedes. Las invitaciones que Dios me dio ayer a mí, en medio de todo el ruido del mundo, yo las traje hoy conmigo para aquellos que todavía no han aceptado esa invitación de honor del Señor, porque todavía hay espacio. Y Dios le dijo, ve y fuérzalos, hermano. La palabra fuérzalo no es obligarlo, porque Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Lo que está diciendo es persuádelo, dale la palabra, dile lo que yo tengo para ellos en el porvenir, que las cosas de este mundo son pasajeras, pero la de Dios son eternas. Poderoso es el Señor, gloria a Dios. Aleluya. Si usted se va al libro de Mateo y se narra esta historia a través del que era republicano Mateo, dice que cuando el Señor se molestó,
hubieron algunos de los que no quisieron ir a la cena del Señor, que mataron a los que fueron a invitarlo, hermano. Y allá afuera hay mucha gente que quiere matarnos a nosotros. Le molesta ver la vida que estamos llevando, hermano. Le molesta el testimonio que nosotros estamos dando, pero dice que el Señor le pagará a cada quien según sea su obra. Déjenselo al Señor, que Él se va a encargar de ello. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro llamado, con nuestro propósito aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si seguimos leyendo en el mismo capítulo 14 de San Lucas, dice que en el versículo 25, él le dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, que tú no me puedes venir a decir que porque te casaste, tú rechazas la invitación. No, entonces tú vas a hacer que van a estar en esa boda. Porque hay un juicio. Apocalipsis 11 dice que va a haber un juicio del gran trono blanco. Y el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. O sea, vayan viendo la relación entre estos capítulos, hermano. Porque aquí dice, en el libro de Mateo, que estas personas que mataban a los que iban a darle la invitación, hermano, nosotros estamos en gloria aquí. Aquí predicamos libremente y nadie nos hace nada, pero hay países donde a los cristianos los matan, a donde los evangelistas los vituperan, los humillan. Pero dice que en aquel día el Señor lo amarrará y lo echará fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Es el mismo lago de fuego. Estas personas vivieron en tiempos diferentes, hermano. Y lo que está aquí no se equivoca, hermano. Entonces, no es que nosotros no queramos a nuestros parientes, a nuestras esposas, a nuestros hijos, no. Es que nada puede estar por encima de Dios, hermano. Porque cuando nuestros hijos se enferman, el que los sana es Dios. Cuando hay un problema en el hogar, el que los sustenta es Dios, hermano. Usted puede tener todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, y si usted se enfermó y Dios no metió su mano, usted se va sin nada, porque no se muere con todo el dinero del mundo. Todavía no hay nadie en este universo, me voy a ir un más afuera del mundo, que tenga la capacidad de llevarse un peso cuando me muera. O que le pueda decir al banco: hago una transferencia al banco del cielo, que me voy de esta tierra. Si usted lo conoce, enséñemelo para decirle: te van a robar tu dinero. Dámelo a mí, vamos a donarlo, porque no hay forma, hermano. Por eso que la Biblia enseña que debemos de hacer tesoro, ¿dónde? En los cielos, donde la orilla y la polilla no corrompen, hermano. Entonces, cuando partamos de esta tierra, ¿qué tenemos depositado en el banco de Dios? ¿Tenemos fe en su banco? ¿Tenemos misericordia? ¿Tenemos amor? Eso es lo que Dios va a buscar de nosotros. Dios no va a buscar que tú tuviste un buen carro, una buena casa. No, eso es bueno. Si tú tienes un buen carro, mejor que el mío y no lo quiere, démelo, yo lo cojo. Pues yo no he dicho que los carros son malos, no. Lo que yo estoy diciendo es que de nada te sirve andar un buen carro si tú no montas a Dios en tu carro. Aleluya. Usted sabe de la cantidad de accidentes que Dios nos salva a los que andamos en automóviles. Usted sabe que una de las palabras que más me impactó en mi vida, que me dieron a entender que el Dios que servía a los evangélicos era más poderoso que el Dios que yo servía, fue porque yo un día vine aquí y me dijeron: te intentaron matar ayer unos demonios, intentaron tirar tu carro de un puente, y nadie se lo había dicho al pastor. Yo no se lo había dicho a mi novia. La mano sabía, yo estaba ahí sentado y sabía que era a mí que me estaban hablando. Eso lo viví yo. Y yo dije: wow, pero ¿y qué es lo que tienen los evangélicos? ¿Cómo ellos saben eso?
Usted sabe los rituales paganos que yo tenía que hacer para yo saber un chin de algo. Para que me dijeran una pista de algo. No viene algo bueno por ahí, no. Dios te dice, no, yo te voy a dar esto con nombre y apellido. Y cuando Dios promete, Dios cumple, hermano. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos. Dios nos dice, yo te voy a bendecir y te encuentras aquí. Pero cuando viene con la bendición, estamos aquí. Entonces Dios viene y dice, pues mira la sierva y el varón, ¿dónde están? ¿Por qué te crees que él le dijo a Adán? Adán, ¿dónde tú estás? ¿Usted cree que no sabía que estaba contigo? No, ¿dónde está el Adán que yo dejé? El Adán que era obediente, que era misericordioso, que era santo. Ya ese Adán no existía. ¿Cómo estamos nosotros cuando Dios viene con la bendición? Porque a veces decimos, Dios se tarda. No, Dios no se tarda como muchos creen que lo tienen por tardanza, no. No, Dios no se tarda. Dios nunca llega tarde, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño del tiempo. Para Dios no hay las 4, no hay las 5. ¿Ustedes se acuerdan del problema que yo le hablaba, que yo tenía antes de conocer al Señor? Aleluya. Yo duré 2 años tratando de resolverlo, 2 años. ¿Y qué hice? Me metí en más problemas. ¿Y usted sabe cuánto lo resolvió el Señor? En menos de 1 minuto. En menos de 1 minuto, ese problema salió, se resolvió y más nunca se ha vuelto a hablar de ese tema. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bueno, hermano. Cuando Dios te da algo, las bendiciones de Dios son aquellas que no añaden tristeza, hermano. Pero vamos a seguir leyendo, hermano, porque tengo algo y es que a veces me extiendo mucho, hermano. No quisiera extender, porque soy maestro. Y los maestros a veces queremos explicar tan bien las cosas para que los amigos entiendan y comprendan bien la palabra, hermano. Sigue diciendo. Aleluya. Perdón, que se movió la Biblia, hermano. Dice que entonces, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, hermano. Hay gente que quiere salir del proceso de donde está saliendo. Dice, no, es que yo no puedo vivir en este proceso. Ese proceso es que te va a llevar al cielo. Hay gente que quiere soltar la cruz y no saben que cuando estén llegando allá donde Dios, hay un puente que tú tienes que poner la cruz para terminarlo de cruzar. Y si llegaste sin cruz, el otro no te va a dar tu cruz. Cada quien tiene su cruz, hermano. Y yo no sé cuál es la cruz de nadie, hermano. Que quizás la cruz puede ser un esposo inconverso, una esposa inconversa, un problema financiero, económico, un problema de salud, hermano. Pero en esa cruz Dios está contigo y Él va a poner a alguien que va a ir contigo, así como Sirene ayudó a Jesucristo. Yo he dejado al Espíritu Santo para que camine con tu cruz ahí, ayudándote para que vayas allá al Gólgota, a la cruz del Calvario. Y le dé muerte a esta carne, que lo que le gusta son los placeres, las cosas del mundo, porque el enemigo está ahí para ofrecerlo, hermano. Pero lo que el enemigo ofrece, lo cobra completo y caro. Usted ve que por ahí andan unos prestamistas que son usureros, no, esos son chivitos delante de Satanás. Satanás presta al uno por 1 millón. Y cuando da algo que dice, vengo a buscar lo mío. Mire, si usted no tiene la gracia de Dios ahí, hay problema. Porque ¿quién de vosotros, dice Jesús, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene cómo acabarla, hermano? A veces creemos, no, es que yo voy a resolver, después de que yo concluya con esto, yo voy a venir a los pies del Señor, hermano. Y después que lo concluya, ¿qué? Hay muchos que no pueden ni terminar lo que están haciendo. Un hombre cuenta la Biblia que dice que se volvió muy rico, próspero, de tal manera que dijo, wow, cuánta prosperidad yo tengo, ¿qué voy a hacer con tanto que tengo? Voy a hacer nuevos graneros para poder acumular más de tanto que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? Vino una voz y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que tú tienes, ¿quién se va a quedar con ello? Entonces tenemos que meditar, reflexionar qué es lo más importante en nuestra vida. A veces creemos que vamos a perder algo importante y no nos damos cuenta que lo importante lo estamos perdiendo, no aceptando la invitación que Dios tiene para nosotros. Ahorita le hablaba de por qué
y voy a cerrar ahí porque si seguimos no vamos a acabar, de por qué yo le traje este mensaje a ustedes, hermano. ¿Sabe? Cuando yo me acosté ayer, porque yo todavía tenía pendiente que me dieran la palabra, el Espíritu me habló a mi espíritu, pero no era el mensaje. Le estoy diciendo que me hablaba, que yo sentía que me escribían en el corazón, pero era a mí que me estaba hablando, era para mí. Era en medio del proceso que yo estaba ahí, esa batalla espiritual. Porque cuando usted ora, usted tiene mucha batalla espiritual, hermano. Van a venir muchos ataques, mucha interferencia. Pero ayer cuando yo me acosté, yo fui arrebatado, hermano, y de repente aparecí en un lugar especial, donde había un templo grande, con grandes columnas, y mucha gente afuera, esperando entrar a ese lugar. Y cuando yo me paré frente al lugar, yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto que tú me estás mostrando? Alguien caminaba conmigo. Ambos íbamos para esa actividad, esa reunión, ese encuentro, no sé, porque yo acababa de llegar. Pero lo cierto es que cuando yo miré para la puerta, allá había unos porteros y le estaban pidiendo una invitación a todo el que entraba. Y de repente algo me dijo, mira tu cartera. Y cogí la cartera y cuando saqué, ahí yo tenía una invitación que decía la hora, que decía el día, decía mi nombre, mis datos, todo, hermano. Y yo me puse contento, porque ese lugar era tan especial, tan bonito. Y dije, wow, ¿por qué será lo que va a haber ahí adentro? ¿Qué es lo que van a celebrar? Pero cuando miré a mi compañero, no tenía invitación. Y de repente vino un hombre grande, fuerte, y se me para al lado y me pone la mano en la cabeza y me dice, esa cabecita tuya. Yo lo miro y me aparto porque le cojo un poco de miedo. Y cuando me aparto, yo veo que los que están entrando les pasan la invitación a los porteros. Y yo dije, ay Dios mío, mi compañero no va a poder entrar a esa actividad porque no tiene su invitación. Alguien tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. Hay gente que si no acepta la invitación del Señor se van a quedar afuera. Hay gente que le va a pasar como el arca de Noé. Ya esto pasó una vez. Mucha gente se quedaron fuera del arca porque no aceptaban la invitación que Noé le estaba haciendo. Y Dios ha traído hoy una invitación de honor para algunas personas. Y yo miraba a mi compañero con tristeza y me acercaba a la puerta, pero cuando saqué mi invitación, saqué el carnet, vi todos mis datos. ¿Ustedes ven ese carnet? ¿Qué tiene atrás? Tiene un sello. A mi invitación le faltaba el sello, le faltaba la firma. Yo tampoco podía entrar a la invitación, porque hay gente que el sello del Espíritu Santo se le ha ido. Hay gente que tiene que entender que si no tiene ese sello, no va a entrar a las bodas del Cordero. Yo estaba gozoso, hermano, y yo empecé a llorar, porque tenía la invitación de este lado, que tenía todos mis datos, pero me faltaba el sello del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él ha dado las arras del Espíritu, que son los que confirman que somos hijos de Dios. No es que yo diga que soy cristiano, no es que yo predique bonito, no es que yo ande bonito, es que si el sello no está, no van a poder entrar. Yo tampoco podía entrar, hermano. Todo el que pasaba su invitación la pasó con el sello de frente, porque el sello lo que da la garantía de que tú eres hijo de Dios. Y yo en esta mañana he traído una invitación de honor. Hay gente que se le pierde las invitaciones. Yo no voy a poder ir, a mí se me perdió la invitación. Si aquí hay alguien que se le perdió la invitación, hoy es el día para recibir una nueva. Hay gente que los afanes, las cosas del mundo los han entretenido y la invitación se le ha cambiado. Hoy yo tengo una invitación para ti. Eso fue lo que Dios me mostró.
para mí. Gloria a Dios. Y el mensaje se acabó, hermano. Nada más queda una sola cosa. Las invitaciones están aquí. El que quiera una invitación de honor a la boda del Cordero, e inscribirse en ese libro. Usted ve cuando usted va a una fiesta, que usted se inscribe en el libro, usted no se va a tener que inscribir en la fiesta de Dios, porque su nombre va a estar ahí, inscrito en el libro de la vida. Rogelio Cabrera, pase. ¿Alguien quiere la invitación de honor de Dios en esta mañana? Porque yo cumplí con mi parte. ¿Alguien quiere aceptar la invitación del Señor?